Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristal Álvarez Guzmán y el día de hoy les hablaré sobre la nacionalidad mexicana, cómo se adquiere, cuáles son las formas para que un extranjero pueda solicitarla y cuál es su fundamento legal en nuestra Constitución y en la Ley de Nacionalidad. Para comenzar, es importante entender que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con el Estado. Gracias a este vínculo, el Estado reconoce a la persona como parte de su población y le otorga derechos, pero también le impone obligaciones. En otras palabras, la nacionalidad permite que una persona forme parte de un país, pueda ejercer derechos como votar, obtener pasaporte, recibir protección del Estado mexicano cuando dicha persona se encuentra en el extranjero y participar plenamente en la vida política y social del país. En México, la nacionalidad está regulada principalmente en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en su artículo 30, 32 y 37. Además de, claro, la Ley de la Nacionalidad, que desarrolla con mayor detalle cada regla para adquirir, conservar y en algunos casos perder la nacionalidad mexicana. La pregunta en cuestión es, ¿cómo se obtiene la nacionalidad mexicana? La legislación mexicana establece que la nacionalidad puede adquirirse de dos formas. La primera, claro, por nacimiento y la segunda por naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento está prevista en nuestro artículo 30 de nuestra Constitución. Este artículo señala que los mexicanos por nacimiento son las personas que nacen dentro del territorio nacional, sin importar la nacionalidad de sus padres. Este principio se conoce como ius soli, que significa derecho de suelo. Por ejemplo, si un bebé nace en México, aunque sus padres sean extranjeros, ese niño adquiere la nacionalidad mexicana desde el momento de su nacimiento. También los mexicanos por nacimiento son los hijos nacidos por padre o madre mexicanas, aunque nazcan en el extranjero. En este caso se aplica el principio denominado ius sanguinis, que significa derecho de sangre, ya que la nacionalidad se transmite por los padres. Además, la Constitución reconoce como mexicano por nacimiento a quienes nazcan a bordo de embarcaciones o aerolíneas mexicanas. Como podemos observar, la Constitución protege el derecho de nacionalidad desde el nacimiento y reconoce distintos supuestos para adquirirla. La segunda forma de obtener la nacionalidad es por naturalización. Esta forma es prácticamente un procedimiento legal mediante el cual una persona extranjera solicita voluntariamente convertirse en mexicana, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley. En estos casos, la persona no nació siendo mexicana, pero el Estado mexicano le reconoce la nacionalidad mediante un proceso, una resolución administrativa conocida como la Carta de Naturalización. La autoridad encargada de otorgar dicha carta es la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Qué se necesita para que un extranjero obtenga la nacionalidad? Uno de los principales requisitos es acreditar el tiempo determinado de residencia legal en México. Como regla general, el extranjero debe de haber residido de manera legal durante 5 años inmediatos a su solicitud. Sin embargo, existen excepciones en las que el plazo puede reducirse. Cuando la persona está casada con un ciudadano mexicano y viven en México, o cuando tienen hijos mexicanos por nacimiento, o provienen de algún país de América Latina o de la península ibérica, o cuando se han realizado aportaciones importantes en los ámbitos como la cultura, la ciencia, el deporte o la investigación. Además del tiempo de residencia, el solicitante debe de demostrar una buena conducta, presentar la documentación correspondiente y acreditar conocimientos en la historia de México, en su cultura y, claro, por supuesto, hablar el idioma español, salvo en casos en que la propia ley establece alguna excepción. Si cumple con los requisitos, la Secretaría de Relaciones Exteriores expide la Carta de Naturalización y este es el momento en donde la persona adquiere la nacionalidad mexicana. Diferencia entre los mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización. Es importante distinguir que estas dos formas de adquirir la nacionalidad son válidas. En México,
Un mexicano por nacimiento obtiene la nacionalidad desde el momento en que nace. En cambio, los mexicanos por naturalización primero fueron extranjeros, posteriormente obtuvieron la nacionalidad mediante un procedimiento legal autorizado por dicho Estado mexicano. En ambas ocasiones, ambas personas son mexicanas y gozan de la mayoría de los mismos derechos. Sin embargo, la Constitución establece que en ciertos cargos políticos solo pueden ser desempeñados por mexicanos por nacimiento, que no hayan adquirido la nacionalidad de otra forma. Ser mexicano implica el reconocimiento de diversos derechos. Entre ellos se encuentra el derecho a obtener un pasaporte mexicano, recibir protección diplomática cuando estás en el extranjero, participar en la vida política del país y votar, y cuando cumplen con los requisitos legales, ser votado para ocupar un cargo en la elección popular. Asimismo, la nacionalidad permite ejercer plenamente los derechos que reconoce la Constitución y acceder a protección en el Estado mexicano. ¿Se puede perder la nacionalidad? Según el artículo 37 de la Constitución, establece que ningún mexicano por nacimiento puede ser privado de su nacionalidad. Esto representa una garantía constitucional muy importante. En cambio, la nacionalidad adquirida por naturalización sí puede perderse en determinados casos previstos por la Constitución y la Ley de Nacionalidad. Por ejemplo, cuando una persona obtiene voluntariamente la nacionalidad en ciertos supuestos establecidos por la ley y utiliza documentos falsos durante el procedimiento, la nacionalidad queda anulada porque incumple algunas condiciones legales previstas. La importancia de la Ley de Nacionalidad. Desarrolla diferentes disposiciones constitucionales y regula algunos de los aspectos como los requisitos para obtener la carta de naturalización, los procedimientos administrativos y la conservación de la nacionalidad, y en casos que puede perderse dicha nacionalidad por naturalización. En conclusión, la nacionalidad mexicana es mucho más que un documento de identidad. Representa un vínculo jurídico que une a una persona con su estado, como ya lo había mencionado en un inicio, y permite ejercer derechos y cumplir obligaciones. Nuestra Constitución reconoce estas dos formas de adquirirla. El conocer estas normas nos permite comprender quiénes son considerados mexicanos conforme a la ley y valorar la importancia de la nacionalidad como uno de los elementos fundamentales del Estado y de la identidad de cada persona jurídicamente hablando. Muchas gracias por su atención. A continuación me gustaría dejarles unas diapositivas que hablan un poquito más en específico de los requisitos para obtener la nacionalidad y de lo importante que es este procedimiento. Muchas gracias. A continuación, me gustaría mencionar el proceso detallado de cómo obtener la nacionalidad por naturalización. El paso 1 es verificar que cumples con el tiempo de residencia en México. Los extranjeros deben de comprobar que cumple con el tiempo de residencia exigido por la ley, como regla general. Como ya se mencionó con anterioridad, el tiempo son 5 años, en algunas excepciones, como ya las mencioné en el video. El segundo paso es hacer un preregistro. Antes de acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores, el interesado debe de generar un preregistro para generar la solicitud oficial de carta de naturalización, formato DNN-3 o SRE-02-011, según sea el trámite. Desde ese proceso también se obtiene la información necesaria para continuar con el expediente. Puedes consultar información oficial y comenzar el trámite en el portal de Nacionalidad y Naturalización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El paso 3 es reunir todos los documentos. Documentos que se solicitan es el formato DNN-3 o formato vigente emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debe de llenarse cuidadosamente con el nombre completo, nacionalidad, domicilio, estado civil, ocupación y datos migratorios. El segundo documento importante es el pasaporte vigente. Debe de presentarse en original y 2 copias. Este documento sirve para acreditar la identidad del solicitante. Número 3. Documento migratorio vigente. Puede ser la tarjeta de residente temporal, residente permanente, o también se presenta, en original y 2 copias. Con este documento, la Secretaría de Relaciones Exteriores verifica que la estancia en México sea legal y que se haya cumplido con el tiempo requerido
de residencia. Acta de nacimiento. Si fue expedida en otro país, debe de estar apostillada o legalizada, traducida al español por un perito traductor autorizado cuando corresponda. Este documento acredita los datos de nacimiento del solicitante. Constancia de antecedentes penales. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicita constancia de antecedentes penales federales, constancia de antecedentes penales de la identidad donde se reside el solicitante. Con ello verifica que la persona no cuente con antecedentes incompatibles al procedimiento. 6. Escrito bajo protesta de decir la verdad. El solicitante debe de presentar un escrito donde manifieste las entradas y salidas que se ha registrado del país durante el periodo que exige la ley. Fotografías. Debe de entregar fotografías recientes con las características que indique la convocatoria vigente. Comprobante de pago. Antes de presentar el expediente es obligatorio pagar los derechos correspondientes. Pago de derechos. En el 2026 el costo del trámite de carta de naturalización es de 9,500 pesos mexicanos. El pago debe de realizarse antes de presentar la solicitud mediante la hoja de ayuda correspondiente y en los medios autorizados por la autoridad fiscal. Paso número 5 es agendar tu cita. Cuando el expediente está completo, la persona debe de acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores. El trámite puede iniciarse en las oficinas autorizadas en dicha institución en la Ciudad de México o en otras entidades federativas como el Estado de México. Aunque la oficina cambia, el procedimiento es el mismo porque es de competencia federal. El sexto paso es presentar los exámenes. Una parte importante del procedimiento consiste en demostrar que la persona está integrada a la sociedad mexicana. Generalmente deben de presentar exámenes para acreditar que se habla el español, que se conoce la historia de México y conoce la cultura nacional. Si no se aprueba, la Secretaría de Relaciones Exteriores permite nuevas oportunidades conforme a las reglas de procedimiento. Algunas personas, como mayores de 60 años o refugiados reconocidos, tienen reglas especiales respecto a estos exámenes. El séptimo paso es revisión de expediente. Después de recibir la solicitud, la Secretaría revisa que todos los documentos sean auténticos, la residencia sea legal, que el tiempo de permanencia en México sea suficiente, que el pago haya sido realizado y que el solicitante haya aprobado los exámenes cuando correspondan. En esta etapa también se puede solicitar información adicional si se detecta alguna inconsciencia. En el paso 8, que es la resolución, es cuando se concluye la revisión. La Secretaría emite la resolución y si todo está correcto se autoriza la expedición de la carta de naturalización. El paso 9 es la entrega de dicha carta. Este documento oficial, mediante el cual el Estado mexicano reconoce que una persona extranjera ha adquirido la nacionalidad mexicana. Con este documento, la persona puede acreditar su calidad de mexicana por naturalización y realizar posteriormente otros trámites para solicitar el pasaporte mexicano. Dicho procedimiento tarda 3 meses, contados después de que el Instituto Nacional de Migración emite su opinión dentro del procedimiento. En la práctica, el tiempo total puede variar dependiendo de la integración del expediente y las verificaciones administrativas.